El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron a su encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Ya la semana que viene, el sábado 19, tendremos nuestro retiro de sanación aquí en la parroquia, que tanto les hemos avisado, al que tanto le hemos invitado, buscando que nuestra comunidad vaya sanando y vaya superando las heridas que tiene en su alma, esas heridas que están desde la infancia, ¿sí? Los maltratos de los papás, ¿verdad? ¿Por qué no reconocer eso? Toda clase de abuso físico, psicológico, sexual, la misma infidelidad entre los esposos que tanto daño y que tanto dolor causa en una relación. Y Dios quiere sanarnos, pero Dios no nos puede sanar, no porque no tenga poder, sino que para que Dios nos sane, nosotros tenemos que primero reconocer que tenemos un problema. Cuando fui misionero, me dedicaba a apoyar la rehabilitación de personas con adicciones. De forma común, los papás, cuando tienen un hijo adicto, creen que el hijo es el del problema. Y llegaban a la casa con el muchacho, unas maletas, y le decían al padre: aquí está nuestro hijo porque lo queremos internar para que se rehabilite. Y el padre los paraba en seco y le decía: a ver, aquí la cosa no es así. Llévense a su muchacho, necesitamos hablar primero con ustedes. Porque resulta que el problema, el mayor problema lo tienen los papás, que producen, promueven o mantienen la adicción de un muchacho, ¿sí? Entonces primero se empezaba a trabajar con los papás para que reconocieran ellos su responsabilidad en lo que ellos habían provocado, influido o mantenido de la adicción. Pero también, mis queridos hijos, cuando nosotros hemos sido heridos, nosotros tenemos que reconocer que tenemos un problema. Cuando yo estoy herido porque yo mismo fui el que me provoqué el problema, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? La semana pasada o la antepasada yo hablaba, muchas de nuestras mujeres las engañaron y les dijeron que era un montón de células, pero que no era vida. Se hicieron un aborto y ahora no pueden perdonarse, no tienen sanación y viven con miles de traumas psicológicos a causa de un aborto. Otras que lo hicieron con todo el conocimiento y que después de ser iluminadas por Dios y reconocen ese gran daño y ese gran crimen, tampoco no se pueden perdonar y viven un calvario. ¿Por qué? Por ese acto tan horrible que hicieron y viven heridas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, hay dolor, hay heridas en nuestra alma, lo primero que tenemos que reconocer es nuestra condición de heridos
Tenemos que reconocer nuestra condición de leprosos. Estas personas de las cuales nos habla el Evangelio reconocieron su problema. Por eso dice el Evangelio que gritando de lejos, a distancia, le dijeron a Jesús: Jesús, ten compasión de nosotros. Ellos reconocieron que no se podían acercar al Señor. ¿Por qué? Porque eran leprosos. Cuando una persona era considerada ya leprosa, que tenía lepra, a esa persona se le sacaba de la ciudad, se le sacaba fuera de la sociedad, y esa persona tenía que vivir y acabar sus días en el desierto vagando, ¿verdad? Allá tal vez les iban y les aventaban comida como si fueran animales, les daban la comida y entonces ellos tenían que andar con algo para hacer ruido, ¿verdad? Algo que los identificara. Y entonces si una persona sana iba atravesando el desierto, escuchaba ya las campanas o el ruido y decían: allá hay leprosos, y la gente le sacaba la vuelta. ¿Por qué? Porque estas personas contaminaban. Una persona que está herida, una persona que está dañada, contamina, echa a perder. Una persona que de chiquita fue maltratada va a maltratar a sus hijos, los va a tratar mal. Una persona que está llena de heridas y se casa, seguramente le va a ir muy mal en el matrimonio, porque no se va a poder relacionar con su esposa, y se van a divorciar y van a buscar a otra, y también van a terminar y van a buscar a otra, y también, y así se la van a pasar la vida. ¿Por qué? Porque el problema no lo tiene el otro, el problema lo tiene la misma persona y no lo reconoce. Entonces, cuando uno reconoce su problema, uno tiene la oportunidad y casi tiene el 90% de la solución. Cuando la persona dice: tengo un problema, estoy dañado, necesito ayuda, y viene con el Señor empieza a sanar, pero ya dio el primer paso. Reconocer que es leproso, reconocer que tiene un problema, porque el que no reconoce que tiene el problema, ahí vive, ¿verdad? Voy a decir algo, a lo mejor las señoras se me van a ofender, pero lo siento, es parte de la naturaleza femenina, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos también nuestros defectos, los hombres, ¿verdad? Que los hombres somos como los caballos, nada más vemos para adelante y no vemos para los lados. La mujer tiene una capacidad extraordinaria para ver y para hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Al hombre las neuronas nos dan nada más para hacer una cosa y no más, ¿sí? Pero las mujeres tienen, uno de sus problemitas es que tienden, no generalizo, pero está esa tendencia, tienden a victimizarse. Y luego vienen a pedir ayuda con el padrecito, y el padrecito trata de ayudarlas, pero ellas no quieren que les ayude, ellas quieren que les digan: sí, pobrecita, cómo está sufriendo, síguele, ¿verdad? Y así no se les puede ayudar. Y entonces la gente vive la vida cargando sus heridas, cargando la maldición del dolor de las heridas, y ahí las están abrazando y no las quieren soltar. No sé si a ustedes les tocó ver la película de La Pasión. ¿Se acuerdan que en la película de La Pasión hay un momento donde se ve al diablo, una escena muy interesante, donde el diablo va cargando una especie de un bebé bien horrible, diabólico, ¿verdad? Esa figura a mí me ilustra mucho cuando hay personas victimistas, ¿sí? Que no quieren soltar el diablo ese y lo quieren seguir cargando. Ay, pobrecita de mí, es que me engañó mi marido y yo seré una desdichada por el resto de mi vida. No, tira al diablo ese, no al marido, el problema, ¿ok? ¿Sí? Deja eso. Tenemos que soltar las heridas, tenemos que abrirnos a la acción sanadora de Dios, ¿sí? Pero hay gente, a mí me ha tocado conocer gente que ha muerto odiando. Yo tuve una tía, no es para que me orgullezca de esto y para dejarle en evidencia, Dios la haya perdonado, esperamos. Esa mujer murió odiando a su hija por un chisme que le llevaron, ¿sí? Murió odiando, no quiso soltar el diablito ese que traía cargando, ¿sí? Muchas personas viven el: es que me pusieron los cuernos y viven toda la vida sufriendo, y se vuelven a casar, y como van cargando y no quieren soltar eso,
¿En el otro matrimonio ustedes creen que les va a ir bien? No, va a ser lo mismo. Dice un dicho, es el mismo infierno con diferente diablo. ¿Sí? Yo los invito, mis queridos hijos, por medio de esta palabra, a que nos dejemos sanar por el Señor. Estos hombres reconocieron su condición. Fueron con aquel que sabían tenía poder. Seguramente le dijeron, ese que va allá, mira, convierte agua en vino. Ese Jesús que va allá. Le treparon a un hombre paralítico por el techo, abrieron un hueco y cuando lo pusieron en el suelo, el Señor le tomó la mano, le perdonó los pecados y lo levantó, lo curó. Un ciego estaba gritando en el camino que lo curara. Este hombre llegó, le puso las manos y lo curó. Pero en este momento que estos hombres llegan con el Señor no los sana en el instante. ¿Sí? El Señor les dice, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Váyanse y preséntense ante el sacerdote. ¿Qué fue a hacer el Señor? Dice la palabra de Dios que estaban entre los confines entre Samaria y Galilea. Y de Galilea hasta Jerusalén hay aproximadamente 140 y tantos kilómetros. Ustedes saben lo que le pidió el Señor a estos hombres. A unas personas enfermas, leprosas, váyanse al sacerdote. ¿Quién debe haber dicho esto? No, pues no que tú curas de inmediato. Cúranos aquí, pues si tienes poder. No, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Cómo se habrán ido esos hombres? Tal vez desilusionados, ¿cierto? No, pues nosotros pensábamos que esto iba a ser de domicilio. Nosotros pensábamos que este hombre nos iba a curar aquí. Pero dice la palabra, se pusieron en camino. Y resulta que mientras iban de camino, quedaron curados. Eso es lo que nos pide el Señor. Aquí no hay varitas mágicas. Y si hay personas que van a venir al retiro el sábado creyendo que con una varita mágica, ¡pum!, ya todo va a quedar listo. No. El Señor nos va curando en muchos momentos y tenemos que venir a un retiro y ya nos curó una cosita y vamos a otro retiro y nos vuelve a curar otra y venimos a misa, nos abrimos a la Eucaristía y a la predicación, el Señor cura otra cosita y venimos a la adoración al Santísimo y nos cura, y así nos va curando el Señor en el camino, pero tenemos que caminar. El que se queda aplastado, el que se queda, ay no, yo no voy, bueno, pues sigue abrazando a tu diablo hasta que te mueras. Los que quieran ser libres, que caminen para que el Señor los sane. Pidámosle a Dios esta gracia, mis queridos hijos. Pidámosle a Dios la gracia de abrir el corazón para que Él lo pueda sanar. Él tiene el poder, pero quiere trabajar con tu libertad. Esas personas que están deprimidas, esas personas que le han perdido el sentido a la vida, esas personas que han sufrido la decepción amorosa, que han sufrido la infidelidad, los hijos que han sido maltratados por los papás, la esposa que ha sido maltratada por el esposo y viceversa, los papás que son maltratados por los hijos, abran su corazón al Señor y yo les aseguro que el Señor les va a sanar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.